Voy a compartir un tema de liberación espiritual o liberación demoníaca basado en hechos bíblicos titulado El endemoniado gadareno. Vamos a aprender a través de esta enseñanza un poco del ministerio de liberación. La liberación espiritual es algo que se ha intensificado en estos últimos días. Son muchos los casos de personas que llegan con opresiones y síntomas de ataques demoníacos. Son muchos los casos que se están viendo y se están atendiendo, que están así bastante endemoniados. Algunos ni siquiera lo saben, otros ni siquiera le pasan por la mente, ni siquiera se lo imaginan. Y esto le está sucediendo a muchísimas personas. Y hay otros que inclusive saben por lo que están pasando, tienen conocimiento, pero les gusta cargar con sus demonios. Y vamos a ver este estudio bíblico en Marcos 5 del 1 al 20. Vamos a aprender mucho acerca del tema de liberación. Y es que esta liberación del endemoniado gadareno es la liberación de mayor posesión demoníaca que queda plasmado en las Sagradas Escrituras. Tanto así que queda en 3 de sus libros, lo que es Marcos, Lucas y Mateo. Así como lo vemos, la liberación más fuerte que Jesucristo usó para poder demostrarle a sus discípulos acerca de este tema y que ellos lograran aprenderlo. Y por supuesto que es Jesucristo quien les enseñó la liberación, es Jesucristo quien hace la liberación y es Jesucristo quien hace posible que las personas sean libres. Vamos a entrar en detalle y vamos a usar como referencia Marcos 5 del 1 al 20. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, Jesús y sus discípulos. Y cuando salió él de la barca, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y respondiendo el demonio, dijo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron a los que habían visto, y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y queda plasmado en 3 de los libros de la Biblia, en Marcos
Y tenemos su concordancia que es Lucas 8, 26 al 39 y Mateo 8, 28 al 34. Y para entrar en detalle de este estudio bíblico, vamos a iniciar en Marcos 5, 2. Y dice, y cuando salió él de la barca, ¿quién? Jesús. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Esta era una región de personas gentiles. En el tiempo antiguo usaban los sepulcros, que eran cuevas, hacían cuevas, y en el tiempo antiguo usaban esto para enterrar a las personas. Y es que este fue el caso de mayor posesión demoníaca que Jesucristo usó para poder demostrarle a sus discípulos acerca del ministerio de liberación. Y hasta el día de hoy nos sigue impactando y nos sigue enseñando a nosotros también. Expulsar demonios, eso era algo que ya ellos hacían. Continuamos en el versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Imagínense, esta persona había sido aislada totalmente de la sociedad, había sido denigrada, había sido apartada, que inclusive las personas que estaban en su juicio cabal lo encadenaban, le ponían grillos, cadenas, pero era tal el manifiesto, el poder demoníaco en este hombre, que ni aun las cadenas lo sujetaban. Aquí dice que las rompía, los despedazaba, o sea, dice desmenuzar, que lo desmenuzaba. Se las desbarataba totalmente, grillos y las cadenas, y que nadie le podía dominar, y que andaba dando voces por los montes. ¿Y cuántas personas hoy vemos en las calles así, semidesnudos, sucios, hablando solos, en vicios, en tantas cosas, que necesitan ayuda, y todavía la sociedad sigue haciendo lo mismo, sigue desplazándolos e hiriéndose con piedras? Vamos a ver esto, porque el hombre, hay que entender que este hombre no era el hombre, sino los demonios los que provocaban que él se rompiera con piedras. La palabra dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso debemos cuidar el templo, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y es que desde el tiempo antiguo, marcarse, cortarse o lastimar la piel había tenido una simbología satánica, y eso lo vemos hasta el día de hoy. Por eso es que los tatuajes no son buenos. Esto realmente procede de algo ocultista, satánico, pero ahora le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y los tatuajes son pactos, son puertas de entrada de los demonios. Ellos lo toman como un pacto y adquieren, dicen que tienen derecho legal, su posesión sobre esa persona que ha sido pactada por ellos a través de los tatuajes. Por eso, si usted se ha hecho tatuajes, ya usted le entregó su vida a Cristo, usted ya se reconcilió con el Señor, ya no se vuelva a hacer un tatuaje más, porque ya no pasa por ignorante. Si lo hiciste antes de llegar a Cristo, ya no peques más, ya no lo hagas más. Es muy importante que esto no suceda una vez más, porque ya esas puertas tienen que quedar cerradas totalmente. Continuamos en el versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Entonces, hay que entender esto. ¿Quién corrió? No fue el hombre,
fueron los demonios que dominaban, que usaban y manipulaban ese cuerpo. La legión. El demonio estaba totalmente consciente de que Jesús era Dios mismo. Por eso corrió y se arrodilló ante él. Estaba consciente de su divinidad. Y es increíble que muchas personas hoy en día se están alejando de la verdad. No entienden porque no escudriñan las sagradas escrituras. Y es increíble que muchas personas dicen que Jesús no es el Hijo de Dios y se pierden en el judaísmo. Aparte de entender también que ya todos estos demonios, posiblemente hay billones de demonios, todos estos demonios están operando en estas personas para tenerlas atadas a esa mentira y que no vean la realidad, no conozcan la verdad, pero es necesario estudiar la Biblia, es necesario profundizar e investigar. Notemos que Jesucristo le pregunta, ¿cómo te llamas? Y el demonio le dice, Legión. Entonces, hay que ver que quien se arrodilló fue el demonio, quien dobló las rodillas de ese hombre y fue y clamó, fue todos los demonios. ¿Cuál es? La legión total. Una legión son 6.000 soldados romanos en ese tiempo. Para esa época, para esa era, una legión correspondía a 6.000 soldados romanos. Y de esa forma Jesucristo podría mostrarle a sus discípulos porque ellos entendían lo que era una legión, porque estaban acostumbrados a ver a los soldados romanos marchar. Estos demonios se arrodillan ante Jesús totalmente postrados de rodillas, conscientes de que es Dios. Y este hombre poseído, él no era quien controlaba el cuerpo, él reconoció que Jesús era el Todopoderoso. Y vemos Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. En el versículo 7 vemos cómo el demonio le dice a Jesús, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y vamos a ver esto detalladamente, porque es que el demonio usó el nombre divino del Señor. En el tiempo antiguo había una tradición que se decía que quien sabía el nombre tenía un control sobre la persona, o se le puede llamar un mito. Y lo vamos a ver en las Sagradas Escrituras, con un ejemplo. Cuando Moisés pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Dios no se lo dice. Dios le dice, yo soy el que soy. Y esto lo vemos en Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y cuando el demonio dice, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, lo que está intentando hacer es obtener compasión del Dios Todopoderoso que estaba ahí. Y usa el término del Dios Altísimo porque hay que entender que los demonios estaban en el cuerpo de un gentil. Este hombre era un gentil. Este no era su Dios. Y los gentiles son los que usaban este término del Dios Altísimo. Y lo podemos ver en Isaías 14:14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién pronunció esto? El rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor era un hombre gentil. Nosotros decimos el Todopoderoso, el Eterno, Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Dios, Papá Dios, porque le podemos llamar así, es nuestro Dios. Y vemos en Salmos 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir del Omnipotente? Del Todopoderoso.
Los gentiles eran quienes lo llamaban así, el Altísimo, y era un reconocimiento del Rey de Israel, reconociendo la superioridad de Dios ante todos los demás dioses. Lo vemos en Daniel 3:26. Dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Lo vemos claramente como este rey gentil dice siervos del Dios Altísimo. Daniel 4:2 dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y estas palabras las pronuncia este mismo rey, quien una vez acepta y entiende y declara la superioridad de Dios sobre todos los demás dioses o deidades que han creado en la tierra, los mismos hombres, y también de los reyes de la tierra, que es Dios quien quita y pone reyes. Y esta expresión del Dios Altísimo es una expresión que se usaba por los gentiles y en este caso los demonios estaban utilizando a un gentil. Continuamos en el versículo 7. Dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Cuando el demonio hace este acto y le dice, te conjuro por Dios, hay que entender que esta palabra, te conjuro, es usada por los exorcistas. Y este hombre no era un hombre judío para la época, este era un hombre gentil. Por eso es reflejo de cómo este hombre estaba oprimido por los demonios. Era una región donde la hechicería, la brujería, ocultismo y satanismo eran practicados. El demonio alto rango, el vocero, porque eran 6,000 o más de 6,000 que habían en este hombre, pero hay uno que es el vocero, todos le dicen a ese y ese es el que hablaba. Entonces, le rogó el demonio que no lo castigara. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y es que el te conjuro es usado por el exorcismo, pero nosotros no vamos con nada de eso, porque nosotros no exorcizamos absolutamente a nadie. Jesucristo es quien libera, hacemos liberación demoníaca, liberación espiritual, y Jesucristo es quien hace libre a las personas. El exorcismo es sacar al demonio con el demonio. Por eso cuando las personas van de una forma desesperada, que ya no encuentran solución a cosas, en vez de buscar de Dios, escudriñar las Sagradas Escrituras, entregar su vida a Cristo, se dejan engañar y se van detrás de las mentiras de otras personas y visitan a este tipo de charlatanes como lo que son los santeros, los brujos, los curanderos, adivinos, y se van donde estas personas y estas personas van y son atendidas por esas personas que son servidores del diablo y llegan, y por dar un ejemplo, la persona llega con un brazo enfermo, un brazo dañado, y entonces esta persona, este brujo, este servidor del diablo, lo que hace es ordenarle al demonio que se mueva de ahí, pero no lo puede sacar, no lo puede liberar, porque el único que hace libre a las personas es Jesucristo. Entonces, lo que hace es, con el poder del demonio, mover al demonio, entonces mueve y le cambia al demonio y lo cambió, por así decirlo, lo cambió de posición. Ahora la persona se va, cree en la mentira del diablo, cree que ha sido sanado, que le funcionó lo que le hicieron, y ahora no solo le abrió puertas al diablo y le dio derechos legales para que entren demonios, y porque una vez que la persona se expone, le está diciendo en su voluntad, sí, haga conmigo como quiera. Entonces, ahí entran todos los demonios. Y esa persona no pasaron 2, 3 meses cuando se da cuenta que otra parte de su cuerpo está igual o peor de lo que estaba padeciendo o pasando, porque la palabra dice que su estado postrer es peor. Entonces lo vamos entendiendo. Y es que el demonio
en un intento de obtener compasión de Jesús, no quiere que se le atormente. No quería que se le enviara al castigo eterno, a su castigo final. Vamos a ver la concordancia. Mateo 8:29. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Ven cómo Mateo lo plasma de una forma distinta que Marcos? Y en Mateo vemos que los demonios le dicen: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿A qué se refiere con atormentarnos antes de tiempo? Pues enviarlos a su destino final, el lago de fuego. Vemos Apocalipsis 21, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones. Ahí está claro. Y eso es lo que el diablo no quiere, que las personas lean la palabra, escudriñen las escrituras y su espíritu sea avivado, sus dones, y sigan las personas dormidas, porque él no quiere que las personas se enteren de esta verdad. Y vemos la otra concordancia en Lucas 8:31. Y le rogaron que no los mandase ir al abismo. En Marcos encontramos en el versículo 2, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Marcos relata de un hombre con un espíritu, con un demonio, un endemoniado. Pero el demonio dice que se llama legión. Legión son más de 6000. Pero en Mateo 8:28 indica que cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salieron de los sepulcros feroces en gran manera, que nadie podía pasar por el camino. Y vemos en Lucas 8:27, que es parte de la concordancia, dice: al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Entonces Lucas lo plasma como un hombre totalmente endemoniado. Y es que aquí nos damos cuenta que hay un alto rango, hay un demonio de alto rango. Ese era el líder de todos esos reinos, era el jefe, y ese hablaba por todos ellos. Cuando Mateo habla de que 2 endemoniados, posiblemente fue por las voces, porque ese hombre estaba recibiendo un tormento total, un castigo por parte de los demonios. Era atormentado totalmente. Y esto lo vemos muy, muy común en la práctica y en la experiencia. Cuando ministramos, la persona habla con una voz que no es su voz original, o a veces se pueden escuchar hasta 2 o 3 voces distintas, dependiendo del caso. Todas las ministraciones son diferentes. Y es que el vocero era quien hablaba por todos los demás demonios. Cuando hacemos una liberación en el nombre de Jesucristo, es porque es Cristo quien libera. Y se rompe todo lo que entra a esa persona, todo lo que ha entrado a usted, todo lo que ha sido pactado, maldiciones generacionales, maldiciones enviadas por brujería, hechizos, pactos, todo lo que le hayan hecho, todo lo que haya entrado hacia usted, todo eso se rompe en el nombre de Jesucristo. Una vez que usted le entrega su vida a Cristo, usted decide cambiar su vida, renuncia a todas esas cosas, pide perdón a Dios y deja de pecar, puede ser ministrado y usted es libre de todas estas ataduras. No importa, sin importar el medio por el que haya sido que los demonios hayan entrado. Nosotros tenemos un Dios lleno de poder y de amor. Y es que los demonios son terribles, son regionales. Cuando hablamos
también regionales y territoriales, porque cuando Jesucristo iba para ese lugar, para, para, para Gersa o Gadara, que iban en la barca, se levantó en el mar una gran tempestad, las grandes olas, grandes vientos, y el Señor le dijo, calla y enmudece, porque es que eran situaciones enviadas espirituales para que él no llegara a este lugar. Pero era algo que ya Jesucristo, siendo Dios, como todo lo sabe, omnipotente, omnisciente y omnipresente, él iba a ir a visitar a este hombre. Y cuando el Señor le dice, ¿cómo te llamas? Legión. O sea, lo que le está diciendo ahí a Jesucristo, Jesucristo lo sabía. Jesucristo lo pregunta para mostrarle a sus discípulos que están con él, para que se den cuenta que esto, cuando le dice legión, quiere decir que eran muchos poderes malignos en este hombre. Y eran más de 6,000. O sea, quiere decir que a este hombre le entraron por distintas puertas, pecados propios, brujerías, maldiciones, de todo un poco pudo haber tenido este hombre. Por ejemplo, la brujería es usada para matar, la hechicería es usada para el control mental. Este hombre tenía miles de demonios que entraron por distintas puertas en él. Lo atormentaban de una manera que estaba bajo el liderazgo de un demonio, el alto rango, que era su vocero. Y a tal grado que todo el cuerpo, ellos tenían total y absoluto control de todo su cuerpo. Si estudiamos esto y lo comparamos a la actualidad, este hombre hoy estaría encerrado en un hospital psiquiátrico. Este hombre sería diagnosticado como loco, con esquizofrenia. ¿Y cuántas? Hay miles de personas encerrados en estos lugares padeciendo estos tormentos. Cuando hablamos de que los demonios son territoriales y regionales, estamos hablando de que ellos se pelean entre ellos mismos por el control del cuerpo, por querer poseerlo, por querer poseer sus partes, sus órganos, se pelean. Este hombre tenía un tormento dentro de él, era un tormento absoluto, que este hombre estaba totalmente desubicado, no era él. Algunos, aún viéndolo en las Sagradas Escrituras, viéndolo en la vida real, a través de la práctica y la experiencia, aún así hay cristianos que dicen, o personas que dicen, que un cristiano no puede tener demonios, que un cristiano no le puede caer una brujería. Y yo le voy a decir algo, pues sí, tienen razón, tienen razón. Estamos hablando que si es una persona que es cristiana, que es un santo, una santa, hace la voluntad de Dios, se guarda para Dios y camina con Dios, nada le puede caer, absolutamente nada. Es más, toda la brujería, hechicería, todas las maldiciones que le envían, inmediatamente son revocadas a la persona que las hace. Esa persona está totalmente cubierta por el poder de Dios y en santidad. Pero si hablamos de una persona que dice ser cristiano porque ya le entregó la vida a Cristo, claro que sí, su nombre es escrito en el libro de la vida, pero no ha sido ministrada liberación. ¿Qué pasa con todas las puertas demoníacas y todo lo que logró entrar a su cuerpo en el pasado? Sí, ha sido perdonado y ha sido rescatado, así llega a ser salvo, pero esta es otra área en la cual tenemos que entender, además, que si una persona se dice que es cristiana, como vemos muchos cristianos de domingo, el domingo va a la iglesia, el domingo está ahí presente, pero durante la semana en la casa habla malas palabras, en la casa escucha música cristiana, cuando se cansa de escuchar música cristiana que exalta y alaba el poderoso nombre de Dios, pues pone cualquier otra música mundana como cualquier otra persona del mundo que no conoce a Cristo y ministra su hogar con este tipo de música, con mensajes subliminales acerca de sexo, drogas, matanza, entre otras cosas.
Y eso ministra el ambiente, le abre puertas a los demonios. Ellos tienen derechos legales, ellos dicen, tenemos derechos legales sobre esta persona porque nos permite actuar, nos brinda su voluntad. Y es que hay que entender que ni Dios ni el diablo pueden tocar tu voluntad. Tú tienes que entender que tú tienes que tomar acción y tienes que tomar una decisión también. Y el domingo asisten a la iglesia, pero entre semana tienen otras prácticas o impurezas sexuales, o en lo oculto se masturban, o en lo oculto en pornografía, o en lo oculto vamos a tomarnos un par de cervezas, esto no es tan malo, es como un fresco normal, vamos a tomarnos un par de cervezas y está haciendo mucho calor, creo que el punto es que no debo embriagarme, pues absolutamente nada de eso. Dios es un Dios santo, 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 y Él quiere que seamos santos como Él lo es, y que nos guardemos para Él en todo y en todo lo que tenemos, y que le entreguemos todo nuestro ser y nuestro cuerpo a Él. Una persona de estas, un cristiano así, por supuesto que tiene puertas abiertas y que el enemigo fácil puede entrar. O si le envían cualquier cosa le va a caer porque no tiene una cobertura. Los demonios saben que la persona no está caminando en rectitud, en obediencia. Saben que no hay santidad en la persona. Entonces hay que comprender esos dos puntos. Ahora que los tenemos ya bien claros, podemos comprender de qué forma puede actuar y de qué forma también nosotros conscientemente nos libramos de todo eso. Entonces, a caminar en rectitud, como hice yo, abandonar todos mis pecados, pedir perdón a Dios, creer en Dios, confesarlo por fe, entregarle mi vida a Dios, renunciar a todo eso, dejar las prácticas de los pecados, ser ministrado en liberación y adelante. Ahora seguir guardando nuestra libertad en Cristo y seguir avanzando y santificándonos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios que mora con nosotros. Y es que cuando las personas no hacen cambios, siguen siendo manipuladas por los demonios. Y a veces pueden ser cambios muy pequeños. Puede ser que a la persona le encanta ver películas de terror. Y eso es un portal de entrada para los demonios. Los mismos demonios de las películas entran al hogar, ministran la misma persona, a los niños, a las personas que estén ahí. Y eso por supuesto que se tiene que renunciar a eso, eso es un pecado. Y, y a veces podrían llamarnos de radicales o que nos hemos vuelto locos, pero es que es la verdad, es lo que Dios nos ha mostrado y nos ha enseñado. Y es que es increíble ver cómo la posesión demoníaca es tan fuerte sin importar el número de demonios que pueda tener la persona, es tan fuerte en los seres humanos que ellos puedan manipular y mover el cuerpo, tanto así moverle la boca, manipular sus cuerdas vocales y hablar a través de la persona y que tengan un control de hacer movimientos involuntarios en el cuerpo. Y esto se ve cada día más y lo vemos en la práctica y la experiencia, la manifestación espiritual. Aquí lo vemos de una forma clara. El hombre era totalmente endemoniado, lo controlaban los demonios y cuando vienen hoy en día personas para que sean ayudadas, para que sean ministradas, lo vemos también, lo vemos. Una vez me pasó con una señora que lo que tenía en la mano lo botó por allá y ella misma vuelve en sí y dice, uy, ¿qué pasó? Ella, ella se asustó porque ella no hizo eso, pero fue el demonio que se manifestó. Claro, la señora fue libre, Jesucristo la liberó. Gloria a Dios por esa gran bendición. Y es que este trabajo se ha intensificado cada semana, más y más son las personas que están llegando. Por ejemplo, para que entendamos un poco más acerca de estas puertas, la envidia no es de Dios, la codicia no es de Dios. Quien hace que la persona tenga eso son los demonios. ¿Cuáles demonios? Los demonios de envidia, los demonios de codicia.
Es el mismo diablo y la persona le cede su voluntad. La persona decide si le obedece o no. Si la persona le obedece, entonces experimenta esa emoción de envidia por los demás, obedeciendo al demonio de la envidia, no teniendo ningún fruto del Espíritu Santo de Dios, no siendo guiado por el Señor. ¿Y cuántas personas cristianas hemos escuchado dentro y fuera de la iglesia con envidias, chismes, calumnias, juzgando? Somos rápidos para juzgar. Entonces, ¿qué nos percatamos de una vez con conocimiento y una madurez espiritual? Ya sabemos quién está operando ahí. Tiene puertas para entrada de los demonios y le cede el derecho a esos demonios. Si un demonio causa una enfermedad, ese demonio tiene acceso a meter más demonios y es un tormento total para la persona que los demonios se pelean por tratar de ver cuál enferma más a la persona o cuál daña más rápido ese órgano. Imagínense en este tormento que este hombre tenía. Este hombre estaría encerrado en el hospital psiquiátrico. Por eso es que los medicamentos contra la locura, la esquizofrenia, todos esos sedantes se han elevado por montones los precios en la industria. Pero ¿qué es lo que pasa? No es algo de la carne, es algo espiritual. Porque la locura es única y exclusivamente del demonio. Y cuando estas personas que ponemos como ejemplo, que padecen de esquizofrenia y locura, no estamos hablando de un demonio, estamos hablando de muchos demonios que la están atormentando, están volviendo loca a la persona, están peleando dentro de la persona, entre ellos mismos, por tener un control de la persona, por tener esa parte del cuerpo de la persona. Este gadareno estaba totalmente loco, se golpeaba a sí mismo, se lastimaba con piedras, se cortaba y gritaba. Y en la Biblia lo vemos plasmado, lo aislaron socialmente, no lo querían, nadie quería saber de él, nadie quería tratar con él, lo querían encadenado. Es muy posible que si este hombre lo hubieran encadenado y este hombre hubiera muerto encadenado, a nadie le importara. Y hoy en día esto pasa en la vida real. Nadie quiere tratar con este tipo de personas porque no saben, no tienen conocimiento. Por más pastilla que le den, el asunto se vuelve peor porque es espiritual, aparte de que los fármacos empiezan a dañar ya lo que es la parte corporal. Seguimos en el versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. El vocero rogaba que no los enviara fuera de aquella región. Ahora, para echar fuera todos los demonios, la persona necesita querer ser libre y confesar, renunciar a esos demonios. En liberación se ven muchísimos los casos en que las personas ni siquiera se imaginaban que tenían esto. Y ellos mismos dicen, jamás pensé que yo tuviera demonios, jamás pensé que yo estaría pasando esta situación hasta que lo viven. Por eso es que Dios ha permitido grabar ministraciones de liberación, las cuales hemos colocado en el canal. Y estas ministraciones, recalco que estas ministraciones que están puestas en el canal han sido con el consentimiento de las personas. Respetamos la privacidad y no divulgamos nada de acuerdo a lo que el Señor nos ha mostrado. En este hombre gadareno, el hombre inicia hablando en singular, pero termina hablando en plural. El demonio pidiendo que no se les echase fuera, y es ahí donde la persona habla y se escuchan varias voces y no es la voz original de la persona, y emplean las cuerdas vocales. Pero también cabe recalcar que cada demonio tiene su propio estilo de hablar y su propia forma de ser. Y esto lo vemos en la práctica en las distintas ministraciones, y al revisar las liberaciones que tenemos aquí en el canal se van a dar cuenta de que todas son diferentes. El vocero estaba pidiendo, estaba rogando, no nos mandes a un lugar donde no podamos atormentar más la gente. Para ellos es un tormento no tener cuerpo, ser incorpóreos, porque son espíritu.
O le decían al Señor, no nos mandes al abismo. La idea de los demonios es seguir haciendo el mal, poseer a las personas. La idea de los demonios es destruirlos, atormentarlos. Y usted sabe si se va a dejar o no. ¿En quiénes se meten los demonios? En aquellos que rechazan a Jesucristo, en aquellos que niegan a Jesucristo como Hijo de Dios, como único Dios y Salvador, en aquellos que no guardan la santidad. No se va a meter un demonio, un santo y una santa. Eso no va a pasar, ni puede pasar, no tienen derechos legales. Pero en las personas rebeldes, en esas sí. Esto fue una gran lección para los discípulos y lo sigue siendo hasta el día de hoy para nosotros también, para todos aquellos que somos discípulos de Dios y que seguimos escudriñando las Sagradas Escrituras. La lección de esto fue que el demonio dijo, somos una legión, somos una fuerza de maldad, opresora, descomunal, terrible. Sigamos en el versículo 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Era una tierra de gentiles, porque los judíos no comen cerdo, los judíos no criaban cerdos. Y los gentiles, sí tenían como negocio, como granja de cerdos, parte de su economía, parte de sus ingresos, era esto, ellos criaban cerdos, eran granjeros. Versículo 12. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. El Señor les dio permiso. Ahí se iba a cumplir la palabra que Él dijera. Se iba a cumplir lo que Dios dijera que era Jesucristo. Y los demonios estaban sujetos a la palabra de Dios. Los demonios no querían ser lanzados de una vez al abismo. Las nuevas víctimas de esto podrían ser los cerdos. ¿Y ustedes creen, acaso los demonios se quedaron en los cerdos o se iban a quedar ahí? Los demonios sabían que estaban sujetos a la orden de Jesucristo. Ellos lo entendían muy bien. Ahora, los mismos demonios estaban sujetos a la orden que Cristo diera. Eso se haría. Ahora, vemos la enseñanza en esto. La pregunta es, ¿estás sujeto a Cristo? Si los mismos demonios se sujetaban a Cristo, ¿cuánto más todo lo demás está sujeto? Ellos eran conscientes de su divinidad, lo sabían, y el Señor lo deja plasmado en las Escrituras para que lo logremos entender. Nosotros somos hijos de Dios y con muchísimo más razón nosotros debemos obedecer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13. Y luego Jesús les dio permiso, y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los demonios necesitan satisfacer sus necesidades y sus maldades, sus perversiones sexuales, vicios, muerte, fornicación. Ahora, cuando un cristiano cae en estas cosas, no es que pecó, pobrecito, algo le pasó. No, ese cristiano, esa cristiana necesita inmediatamente ser ministrado, que sea ministrada. Porque en Efesios lo dice, la lucha no es contra personas de carne y hueso, sino contra personas invisibles, personas que están del lado espiritual. Ahora, esta persona, por rebelde, ha sido poseída. Y muchos no lo entienden. Y muchos no les cabe en su cabeza cómo puede tener demonios. Pues tiene algún área de rebeldía y ellos han aprovechado esa área. No solo si está teniendo, por ejemplo, sexo con la novia o si se masturba a escondidas. La persona no quiere declarar esto, no quiere confesarlo, lo mantiene secreto, pero piensan que se van a ocultar ante el hombre, ante la mujer, ante el pastor o sus líderes. Realmente es ante Dios y es Dios quien está viendo la situación. A Dios nada se le pasa. Ahora, la cantidad de demonios
tal fuerza opresora que entró en los cerdos instantáneamente, en ese mismo instante se volvieron locos, salieron corriendo y se tiraron por un despeñadero, por un guindo hacia el mar. Y el mar significa multitud de gentes. Se fueron a cantidades de personas, esos 6.000 demonios. Y todos los demás que hay son muchos y de todo tipo de demonios. Por eso nosotros, los hijos de Dios, que buscamos hacer la voluntad del Señor, caminamos de acuerdo a la voluntad del Señor, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, estamos guardados de todo esto. Pero el que vive en el mundo está reinado por el diablo y sus demonios. Versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido el que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y es que hay que entender que estas personas se preocupaban más por la pérdida económica que por la salvación de una alma o la salud mental de una persona. Y es que así vemos muchas personas. Deseamos poder llegar a muchas personas a las cuales podamos asistir con ayuda, pero a veces se complica. Las personas mismas lo complican. Esas personas eran gentiles, prefirieron su economía, les rogaron que se fuera, no querían tener más pérdidas económicas. Si se quedaba ahí Jesús, quién sabe qué más iba a pasar. El dueño de esto dijo, ok, acabo de perder de mi granja 2.000 animales y eso representaba un gran número en su economía. El negocio de los cerdos era más importante para el propietario que la liberación de ese hombre. Y Jesús se fue y jamás volvió a esa región. Si lo exterior es importante, ¿cuánto más lo interior? Lo interior es lo más importante. Si hay algo que Dios respeta, es la voluntad de las personas. Dile a Cristo que no crees en Él, que no lo aceptas, y Él se irá. Pero tú estarás perdido. Las personas que pecan le sirven de instrumento a los demonios para robar, fornicar, matar, y no se dan cuenta de que están en perdición. Piensan que no pasará nada. Si tiene conocimiento, ya no pasa por ignorante. Si está viendo esta enseñanza, usted ya no pasa por ignorante, porque ya adquirió el conocimiento, ya lo entiende, lo comprende, que esta es la verdad. El que peca después de haber conocido la verdad, el que peca después de saber que lo que está haciendo ya no tiene remedio, así lo dice la palabra, porque entonces el que está pecando, el pecado es ser consciente de que lo que está haciendo está mal hecho, pero igual lo quiere hacer y lo hace sin importarle. El que peca después de haber conocido la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, la verdad que Él es nuestro Rey y Salvador, que hemos sido perdonados, lavados, limpiados, redimidos, y ahora tenemos vida eterna junto con Cristo. Ya no hay nada que hacer, porque eso sería pisotear la sangre de Jesús, que fue derramada por todos los pecados de la humanidad en la cruz del Calvario. Por eso, usted debe obedecer, cambie su vida, no permita que los demonios influyan en su voluntad, no se lo permitas más. Haz un cambio total, toma decisiones contundentes de todo lo que tengas que hacer. Así como Jesucristo hacía milagros, liberaciones, en aquel tiempo aún lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Su palabra dice que todo pasará menos su palabra y que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, que nos dio potestad de hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza maligna. Y que todo lo que Él hacía, nosotros también lo hacemos, lo haremos y lo hacemos y aún haremos cosas mayores que las que Él hacía. Poderoso es lo que el Señor nos ha heredado y nos ha dado. Pero aún así, teniendo la palabra y estas enseñanzas, hay personas
que todavía caminan asustados, caminan con temor a lo desconocido. ¿Por qué? Porque no estudian la Biblia. Y las liberaciones y los milagros también en aquella época atraían a muchos, así como lo hace hoy también. Lo mismo está sucediendo hoy en día. Muchos vienen a causa del testimonio de otros. Versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este hombre, cuerdo, cabal, quería estar con Jesús, pero Dios siempre tiene un propósito mayor. De una vez lo que le dice es: vete a tu pueblo, de una vez a tu familia, vaya, cuéntele el testimonio para que sepan cuán grandes cosas el Hijo de Dios ha hecho contigo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola esencia. Jesucristo es nuestro Salvador. Él fue a ese lugar única y exclusivamente a liberar al Gadareno. Él sabía de este hombre, es Dios. Él sabía de este hombre, sabía lo que estaba pasando, sabía cuánto tiempo tenía, sabía cuántos espíritus inmundos habían en él, y ese era su objetivo. Y ese fue el primer evangelista de esa región, porque él fue y hizo caso a Jesús de lo que le encomendó. Ahora, con muchísimo más razón que tenemos la palabra, tenemos las escrituras, el conocimiento, el don, el ministerio, podemos acudir a Cristo para que el Señor interceda por nosotros, nos haga libres. Si tú no eres libre, busca ser libre, busca que te ministren, busca ayuda con alguien que tenga el conocimiento en esta área. Diles a los tuyos, cuénteles el testimonio a sus amigos, familiares, conocidos. Esto es sumamente importante. Jesús es Dios, es de poder, de misericordia, lleno de amor, y Él fue a la cruz por ti y por mí, para que hoy podamos gozar de una vida plena, realizada y en abundancia, llena de gozo y de paz y de amor. En Marcos 9:38 encontramos lo siguiente: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros es por nosotros. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. O sea, todo se lleva a cabo por el poder de Dios. Su gobierno es total, absoluto en todo el universo. Todo lo que sucede es por causa y voluntad de Dios. Los ministerios son de Dios. Quien libera es Dios. Él sabía de todo esto. Él sabía de este hombre que había creído por fe en Jesús, lo seguía, lo buscaba, posiblemente también fue libre, y ahora él lo que una vez tuvo y ahora esa libertad que tiene, como estamos haciendo nosotros, querer transmitirlo y llevarlo a más personas para que otras personas también sean liberadas por el poder de Dios. Llevar este ministerio de liberación a muchísimas personas y a todas las naciones para que las personas sean ministradas y sean libres por el poder de Dios y sus vidas sean cambiadas y transformadas en el nombre poderoso de Jesucristo. Te invito a que cambies tu vida, a que entregues tu vida a Cristo, que no peques más, que cuides tu liberación y vive un estilo de vida en Cristo Jesús.